Además de cubrir una extensión de más del 70% de la superficie de la Tierra, el océano es de especial importancia para la especie humana. Estas inmensas masas de agua albergan unas corrientes oceánicas que determinan las condiciones meteorológicas en el mundo y rigen la salud del planeta. Pequeñas bellezas se esconden en medio de las aguas y solo es cuestión de suerte cruzarse con algún molusco único en su especie. Pero esta vez no necesitarás traje de baño ni sumergirte varios metros para descubrir algunos de los animales marinos más especiales. Se ha reunido para ti 7 de las especies, o bueno, digamos 10, más raras y poco conocidas del mundo. Estos no son animales grandes y tampoco creemos que sean tan amigables como un delfín. Número 1. Estrella quebradiza. Las estrellas quebradizas pertenecen a la clase Ophiuroidea, nombre que significa parecido a una serpiente, por la forma como mueven los brazos cuando se empujan sobre el sustrato. Lo de quebradizas les viene por la fragilidad de los brazos, que están hechos para romperse y dejarle al depredador un pedazo de brazo, mientras que el resto del cuerpo huye entre las piedras. Ophioderma apresum, conocida por el color de los brazos, es común y abundante en los arrecifes del Caribe. También se mantiene en peceras de agua salada por su atractiva coloración y porque se alimenta de la materia orgánica que se acumula en el fondo de los acuarios. Esta especie combina una elegancia única con una flexibilidad inigualable que le permite empujarse hacia la dirección deseada sin mayor dificultad. Número 2. Nudibranchium. Mejor conocidos como babosa de mar, estos moluscos marinos se caracterizan por tener un cuerpo blando y más de 3.000 especies distintas. Sus colores y patrones pueden ser realmente fabulosos y muy llamativos. Algunos cuentan con colores brillantes que funcionan de defensa, ya que pueden ser vistos como animales marinos venenosos incluso cuando no lo son. De costumbres bentónicas, la mayoría pasan su vida adulta en el fondo del mar. Algunas especies son pelágicas. Pueden vivir prácticamente en todas las profundidades en agua salada, pero consiguen su mayor tamaño en aguas profundas. Hay más diversidad en aguas cálidas y poco profundas. Su dieta es carnívora y se alimentan de otros invertebrados y hasta de los huevos de otros nudibranquios. Para ello, usan una lengua abrasiva llamada rádula. Son animales venenosos y con un eficiente sistema de defensa. Número 3. Dragón de mar. Los caballitos de mar son muy conocidos, pero los dragones son otro nivel de criatura marina. Aunque a simple vista pueden parecer algas perdidas en la marea, el dragón de mar es un pez muy parecido al caballito de mar. Estos dragones marinos son los reyes del camuflaje. Viviendo entre algas, se pierden fácilmente por su ligero follaje. Aunque parecen que de él cuelgan pedazos de tela, en realidad estas son sus aletas. Al igual que los caballitos de mar, los machos de la especie se hacen cargo de los huevos. La hembra produce hasta 250 huevos de un color rosa brillante. Luego los deposita en la cola del macho a través de un tubo largo. Esta especie es objeto de varias amenazas debido a causas naturales y por la intervención humana. Ellos son atrapados por coleccionistas, también usados en la medicina alternativa. Son vulnerables al momento del nacimiento, además de ser nadadores lentos, lo que les reduce la posibilidad de escapar de los predadores. Número 4. Gusanos del árbol de Navidad. Obteniendo su nombre de su obvia forma de árbol de Navidad, estos gusanos son hermosas criaturas que se esparcen por los océanos tropicales de todo el mundo. Su hogar más común es en los arrecifes de coral y se les puede ubicar mediante una especie de plumas que les da un aspecto navideño y frondoso. Con menos de 4 centímetros de altura, existen en varios colores como naranja, amarillo, azul y blanco, y son fácilmente identificables por su forma, belleza y color. Estas columnas se componen de apéndices similares a pelos llamadas radioles que irradian desde el centro de la columna vertebral del gusano y ayudan al animal a agarrar la comida, que por lo general consiste en plantas microscópicas o fitoplancton que flotan en el agua.
Las plumas se utilizan también para la respiración. Número 5. Pepino de mar. Este peculiar pepino de mar vive en aguas muy profundas. No cuenta con un cerebro u órganos sensoriales. Es como un organismo fantasma. Sin embargo, el pepino de mar realiza una importante tarea. Este animal marino filtra los sedimentos del fondo del océano. Prácticamente, esta especie es como un limpiador misterioso. Sus colores van desde el rosa brillante hasta un marrón rojizo, pero con una ligera coloración, ya que es totalmente transparente. Número 6. Morena. La morena, de nombre científico Muraena helena, es otro ejemplo de animales marinos vertebrados, habitando típicamente los ambientes por debajo de los 100 metros de profundidad. Actualmente existen 2 especies de morenas en el Mediterráneo. Se caracterizan por un cuerpo alargado y aplanado y una boca grande debajo de sus pequeños ojos. Es una especie que caza de noche y a quien los submarinistas le tienen mucho respeto porque pueden aparecer de forma inesperada. Número 7. Pez mandarín. El mandarín, o también llamado dragonet, es uno de los peces más bellos del mundo. Tiene especie de plumas como aletas y colores tan vibrantes que parecen fosforescentes. Habita en el norte de Australia y le encanta mimetizarse con los arrecifes del entorno en una amistosa competencia por quién es mejor parecido. Es un pez tropical de pequeño tamaño, con carácter tímido, que prefiere aparecer en las noches cuando es el momento de aparearse. Al mandarín le encanta vestirse de azul, aunque los patrones naranjas, amarillos, naranjas morados y verdes también son de su agrado. Número 8. Camarón mantis. A pesar de que su nombre indica que es un camarón, no lo es. Este estomatópodo es en realidad un pequeño habitante del mar, con tan solo 4 pulgadas de largo, un cuerpo colorido, ojos grandes y brillantes. El camarón mantis es peligroso. Sus poderosas extremidades rompen caparazones con una intensa fuerza. De hecho, para estudiarlos los científicos tienen que mantenerlos dentro de un plástico grueso, pues varios han roto cristales de peceras. Número 9. Cangrejo yeti. Su nombre científico es Kiwa idesuta y es la tercera especie conocida de cangrejos yeti. ¿Por qué yeti? Porque es blanco, peludo y vive en las aguas frías de la Antártida. Debido a que no llega la luz solar a las profundidades, estos animales de mar se les ha ingeniado para cultivar sus propios alimentos en los pelos de sus brazos y pechos. Increíble, ¿no? Cultivan y comen sus propias bacterias. Número 10. Mariposa marina. Las minúsculas mariposas marinas están relacionadas con los caracoles, pero utilizan su pie muscular para nadar en el agua en lugar de deslizarse a lo largo de una superficie de tierra. Muchas especies tienen duras conchas finas hechas de carbonato de calcio, que son especialmente sensibles a los cambios en la acidez del océano. Algunas especies de pterópodos están demostrando que soportan muy bien el agua más ácida, mientras que otras tienen conchas que se disuelven rápidamente. Entonces, ¿por qué algunas especies mueren mientras que otras prosperan? Es por el tipo de concha que tienen alrededor.